Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 3. Preguntas y respuestas. Ubicación. Arena. Korra se preparó cuando una gran bola voló hacia ella, atrapándola con facilidad. Era una técnica de entrenamiento de Pro Control que la ayudaría a mantener la guardia contra ataques en el ring. Y aunque estaba totalmente de acuerdo, tenía un problema. ¿Qué me hace entrenar tan temprano?, preguntó a Mako y Bolin. La mañana es malvada. Eso es porque te quedaste despierto, comentó Arashi mientras supervisaba el entrenamiento desde afuera del triángulo. No lo hice, respondió ella mientras le lanzaba la pelota a Bolin. Somos los novatos, respondió mientras atrapaba el balón y se lo lanzaba a su hermano. Así que tenemos el peor horario del gimnasio. Y tú eres la más novata de todos, le dijo Mako a Korra. Tenemos que ponerte al día si queremos sobrevivir al torneo conmemorativo. Le lanzó la pelota. Acéptalo. Ella lo atrapó y lo miró con el ceño fruncido. Encárgate tú. Le devolvió el balón y, como él no se lo esperaba, le dio justo en el estómago, haciéndolo caer de vuelta al suelo. Presta atención, Mako, le dijo Arashi mientras el avatar sonreía triunfalmente. El sonido de aplausos llenó el aire, haciéndoles detenerse. Aquí están mis esforzados, pequeños niños de la calle, dijo un hombre con traje elegante y sombrero en la puerta. Caminó hacia ellos mientras se reunían a su alrededor. Es un placer conocerte por fin, Avatar, saludó a Korra. ¿Y tú eres?, preguntó ella con el ceño fruncido y sospechoso. Butaka se presentó, quitándose el sombrero con una pequeña reverencia, y revelando que no tenía pelo. Yo dirijo todo este asunto del Pro Control. También era el maestro tierra de los dragones de Ciudad República, comentó Arashi. Solían llamarlo el Tejón Topo. Ah, Arashi, dijo el hombre, poniéndose el sombrero de nuevo. Me encanta que me recuerdes los tiempos de gloria. ¿Cómo sabes con qué equipo estaba?, le preguntó Korra a la rubia. Los dragones de Ciudad República no eran un equipo cualquiera de Pro Control, dijo, mirándola. Eran el equipo de mi padre. Fueron los que acabaron con el reinado de los jabalíes como campeones. Y ahora, yo dirijo el negocio, terminó Butaka. Metió la mano en su abrigo y sacó un buen fajo de dinero. Aquí tienes tus ganancias del último partido, le dijo a Mako, quien lo tomó con una gran sonrisa. Pero antes de que pudiera guardarlo, el maestro Tierra Mayor intervino. No tan rápido, dijo, agitando el dedo. Tomaba un poco del dinero con cada cosa que decía. Primero, me debes el equipo nuevo del avatar, el alquiler del gimnasio y los equipos del mes pasado, el alquiler de tu apartamento y un préstamo personal para la compra. El último se llevó el resto del dinero y Mako miró el vacío en su mano. Aunque entendía por qué había desaparecido la mayor parte del dinero, sabía que la compra no debería haberle quitado tanto. Solo había una persona responsable de eso, y era pariente suyo. ¿Qué?, preguntó Bolin mientras su hermano lo fulminaba con la mirada. Soy un niño que está creciendo. Se frotó la barriga para enfatizar su punto. Pero Butaka no había terminado. Y un pequeño detalle. Los hurones de fuego necesitan apostar 30.000 yuanes para el bote del campeonato. 30.000 yuanes. Repitió Bolin, sorprendido por la cifra. Él y Mako tenían suerte si tenían 5.000 yuanes. ¿No puedes darles un respiro, Butaka?, le preguntó Arashi al hombre con un leve tono de súplica. Si hiciera eso, no sería un buen hombre de negocios, dijo. Era comprensivo, pero el negocio era lo primero. Lo siento, chicos, les dijo a los hermanos, poniendo una mano en el hombro de Mako. Tienen hasta el final de la semana para reunir el dinero, o si no, quedan fuera del torneo. Se alejó, dejándolos a los 4 solos en el gimnasio otra vez. ¿No tendrás una cuenta bancaria secreta de avatar rebosante de dinero?, le preguntó Bolin a Korra con un tono ligeramente esperanzado. Sacó sus bolsillos vacíos. No tengo nada, respondió. Nunca necesité dinero. Y eso no le funcionó cuando llegó a la ciudad. Siempre he tenido gente que me cuidaba. Entonces no diría que no tienes nada, dijo Mako brevemente mientras guardaba el balón de entrenamiento en una bolsa de lona. Ella hizo una mueca. Perdón, no quise decir. No pasa nada, dijo Bolin, deteniéndola antes de que empezara. Es solo que desde que perdimos a nuestros padres, hemos estado solos. Lo siento mucho, se disculpó. No lo sabía. Bueno, dijo Mako, dejando de lado la conversación mientras se cargaba la bolsa de lona al hombro. ¿Cómo vamos a conseguir el dinero?, miró a Arashi. ¿Crees que podrías escribirle a tu abuelo y conseguir que nos dé el dinero?,
Si supiera dónde fue, lo haría en un instante, respondió la rubia. Pero ni siquiera deja una nota al irse. Guay, lo conseguí. Lo conseguí. Dijo Bolín emocionado. Se agachó y recogió a Pabu, su hurón de fuego. He estado entrenando a Pabu para que haga trucos de circo. Ahora la gente pagará mucho dinero por ver eso. Vamos, Bolín, le dijo Mako. Necesitamos ideas serias. Un poco destrozado, bajó un poco a Pabu con el rostro abatido. Hablaba en serio, dijo en voz baja. No te preocupes, dijo su hermano. Yo me encargo. Siempre lo hago. Al salir del gimnasio, Bolín se levantó y lo vio marcharse. Entonces, una expresión de determinación se dibujó en su rostro. Ubicación: estación central de la ciudad. Vamos todos. Gritó Bolín, sentado sobre una fina alfombra al pie de la estatua del señor Zuko, con una túnica algo elaborada y un bigote falso, de cara a la gente que caminaba hacia y desde la gran estación que se encontraba más allá. Miren a Pabu, el fantástico hurón de fuego, cruzando la escalera del peligro boca abajo. Al no oír nada, miró a Pabu, que llevaba una camisa y un sombrero. PSST, PSST. Susurró. El hurón de fuego captó la indirecta y comenzó el truco, caminando sobre sus patas delanteras por la escalera del peligro, que era una tabla asentada sobre 2 tazas. Buen final, amiguito, lo animó Bolín. Aterriza con éxito. Cuando Pabu llegó al otro lado, hizo una voltereta y aterrizó sobre una pata. ¡Tada! Exclamó el maestro Tierra. Uno de los muchos que pasaban echó una moneda en la lata de donaciones. Gracias, damas y caballeros. Son muy amables. En serio, muy amables. Pueden volver y depositar dinero aquí mismo. Tomó la lata y la agitó, solo para detenerse al ver lo poco que había dentro. Vale, está bien, está bien. Miró la moneda en el vaso. 1 yuan menos, quedan 29.999. Bueno, te felicito por hablar, Bolín, dijo Arashi desde donde estaba apoyado contra la estatua. Pero creo que necesitarás algo más que Pabu caminando sobre un tablón de madera con 2 tazas. ¿Tienes alguna idea mejor? No, tú eras quien lo entrenaba para hacer los trucos. Justo entonces, un satomóvil llegó a la curva. Tanto Arashi como Bolín se tensaron al verlo, sabiendo perfectamente que el rojo y la insignia de un león tortuga en la parrilla delantera solo significaban una cosa: triple amenaza. La ventanilla bajó y el conductor asomó la cabeza. Oye, Bolín, ¿eres tú?, gritó. La ropa que se veía por la ventanilla era azul, lo que indicaba que era un miembro de la tribu y, muy probablemente, un maestro agua. Oh, hola, Shadi Shin, saludó Bolín, aunque con nerviosismo. Conocía a Shadi Shin de niño, durante su problemática juventud con Mako. El miembro de la tríada bajó del satomóvil y se acercó al maestro Tierra. He oído que ahora eres un gran pro control, comentó en voz alta. No está mal. Gracias. ¿Qué quieres, Shin?, preguntó Arashi con una mirada de sospecha. No era casualidad que al hombre le llamaran Shadi. Si el tono de voz del rubio lo ofendió, no lo demostró. Hola, hombrecito, lo saludó, como si acabara de verlo. Luego volvió a centrarse en Bolín. Escucha, tengo una oferta para ti. Lightning Bolt Sol busca contratar a alguien más. ¿Por qué no he oído hablar de esto?, dijo Arashi. Shin lo miró con una mirada de desprecio apenas contenida. Que tu tío esté en la pandilla no significa que te lo cuenten todo. La mirada de desprecio fue reemplazada por una que demostraba que se creía inteligente. Pero si te unes, estoy seguro de que te recibiremos con los brazos abiertos, incluso con tus habilidades bastante patéticas. El chico lo fulminó con la mirada. ¿Quieres contarle esa idea a mi abuelo cuando regrese?, preguntó. Estoy seguro de que no sobrevivirás a la conversación. Sonrió con suficiencia cuando la sonrisa confiada en el rostro de Shin flaqueó y una gota de sudor apareció en su frente. Shin?, preguntó Bolín, un poco más nervioso. Mako me dijo que me alejara de la triple amenaza. Al mirar al maestro Tierra, el sudor desapareció y su sonrisa confiada se convirtió en una burla. Tu hermano no te manda. Es solo un pequeño trabajo de seguridad. Nada de dudosos. Metió la mano en su abrigo, sacó un gran fajo de billetes y lo echó a la lata. Bolín miró el fajo y, usando un viejo truco que había aprendido de niño, contó la cantidad. Una vez que lo descubrió, empezó a asustarse. El dinero en su lata sería suficiente para cubrir al menos una cuarta parte de la apuesta inicial del campeonato. Y seguro que habría más de donde saliera. ¿Juegas?, preguntó Shadi Shin. Ubicación: Isla del Templo del Aire. Listo.
Gritó Korra a Hinora e Iki, de pie a un lado del artefacto de la puerta y ellos al otro, mientras la noche comenzaba en el cielo. Las dos chicas doblaron el aire a su alrededor y lo lanzaron contra las puertas. Una vez que empezaron a girar, Korra se movió entre ellos. En lugar de simplemente embestir directamente, se movió con los movimientos de las puertas, desviándose al encontrar resistencia y girando constantemente. Lo que al principio se le había escapado, ahora era completamente fácil de lograr. ¿Cómo pensé que esto era difícil?, se preguntó mientras se alejaba de otra puerta. Se sentía un poco estúpida por sentirse así ahora. Bien, qué ágil. La llamó Hinora mientras cruzaba las puertas y pronto salió por el otro lado. Pero mientras Korra jadeaba, aunque fue fácil, también agotador, ella e Iki vieron algo interesante. «Oh, qué mono», dijo mientras veía a Mako subir las escaleras. «Korra, ¿es ese el guapo maestro fuego que te vuelve loca?» «¿Eh?», pensó Korra al dejar de jadear y reconocer que Hinora había usado el guapo maestro fuego. Miró rápidamente por encima del hombro y vio a Mako acercándose. «¿Te vuelve loca de verdad?», le preguntó Iki a la mujer de la tribu. «¿O te vuelve loca como a ti?». El avatar dobló rápidamente la tierra bajo sus pies para que sobresaliera y los lanzara por los aires. Se giró, tosió y miró al visitante. «Oh, hola, Mako», lo saludó, intentando parecer tranquila. «¿Has visto a Bolin?», preguntó, directo al grano. «Y ahí está», pensó para sí misma antes de decir. «Me alegra verte también». «Y no lo he visto ni a él ni a Arashi desde la práctica». «¿Crees que algo anda mal?». «No lo sé. Bolin tiene un don para meterse en situaciones estúpidas y, aunque crea lo contrario, Arashi no es mejor». Se dio la vuelta y empezó a alejarse. «Nos vemos luego». «Espera», dijo ella, yendo tras él. «Podría, ayudarte a buscarlos». «No, lo entiendo», respondió él girándose para mirarla y despidiéndola con la mano. Ella lo agarró del codo, obligándolo a detenerse. «Oye, chico genial, déjame ayudarte. Podemos llevarnos a Naga». «¿Quién es Naga?». «Mi mejor amiga y una gran rastreadora», respondió con orgullo. «Tu mejor amigo es un perro oso polar», comentó Mako mientras cabalgaba detrás de Korra en Naga. Iban por una calle de la ciudad, montados en un animal tan grande, o incluso más, que un satomóvil. De alguna manera, eso tiene mucho sentido. «Lo tomaré como un cumplido, chico de ciudad», le dijo, haciéndolos sonreír a ambos. El resto del viaje transcurrió en silencio mientras Naga la conducía por la calle hasta la estación central. Korra sintió que las calles tenían una atmósfera completamente diferente. Se sentían más vivas, pero también peligrosas, como si uno debiera tener cuidado por dónde iban. Pero, curiosamente, la atmósfera también la hacía sentir como si volviera a ser el anillo de Pro Control, con el corazón acelerado y la sangre bombeando. Pronto encontraron la estación central y se dirigieron hacia la estatua de Zuko, cuyo rostro se veía diferente a la luz del fuego en la noche. «¿Entonces los ves?», le preguntó Korra a su pasajero. «Bueno, este es el lugar de reunión de Bolin», dijo mientras observaba a la multitud en la plaza, pero sin ver a su hermano ni a Arashi. «Pero no los veo». Sus ojos se encontraron con un par de niños de la calle que jugueteaban cerca. Sin decirle nada a Korra, se bajó de Naga y se acercó a los niños. «¿Han visto a mi hermano o a un niño rubio por aquí hoy?», les preguntó. Uno de los niños se adelantó, obviamente el líder. «Quizás», respondió mientras se frotaba la nariz. «Tengo la memoria un poco borrosa. Quizás puedas ayudarme a aclararla». Extendió la mano como si esperara algo. «Eres bueno, Scoochi». «Vaya, un verdadero profesional», le dijo Mako mientras le entregaba dinero en efectivo. Los segundos que transcurrieron entre que el dinero cayó en su palma y desapareció entre la ropa fueron probablemente 2, quizás incluso 1. «Sí, vi a tu hermano», respondió el chico. «¿Cuándo?», preguntó el maestro fuego. «Alrededor del mediodía», respondió. «¿Qué estaba haciendo?». «Estaba haciendo una especie de circo de monos y ratas». Y entonces, miró hacia otro lado y volvió a extender la mano. Mako puso los ojos en blanco, pero le entregó otro yuan. «¿Y luego qué? ¿Por qué se fue?». Se inclinó y se llevó la mano a la comisura de la boca. Shin el sombrío apareció y mostró una buena cantidad de dinero. Bo se fue con él en su coche destartalado, y el rubio también. La triple amenaza. Los monzones rojos. Los Agni Kai. Todas las tríadas se están preparando para algo muy grande. «¿Eso es todo lo que me vas a sacar?». Se dio la vuelta y corrió de vuelta con los demás niños. «¿De qué está hablando?», le preguntó Korra a Mako. «Parece que se está gestando una guerra territorial», respondió.
Y Bolin y Arashi están a punto de quedar atrapados en medio de ella. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta hacia Naga. Vamos, le dijo a Korra al pasar. Ambas se subieron a la parte trasera del perro oso polar y Mako la hizo correr hacia el sur desde la plaza. ¿Y a dónde vamos?, preguntó Korra al pasar tras dos carritos y luego cruzar un puente. El cuartel general de la tríada de la triple amenaza, respondió. Con suerte, Bolin y Arashi estarán allí y no habrá ocurrido nada todavía. ¿La triple amenaza?, repitió. Le di una paliza a unos cuantos patanes cuando llegué al pueblo. Entiendo un poco a Arashi, pero ¿por qué Bolin se enredaría con...? Cerró la boca de golpe cuando Naga se lanzó hacia adelante, tras haber encontrado algo interesante para comer. ¡Guau, Naga!, exclamó Korra mientras el perro oso polar giraba bruscamente a la derecha. Naga no la oyó mientras giraba a la izquierda en otra calle, todavía persiguiendo ese objeto curioso. Solo después de que ese objeto interesante trepara por una farola, se detuvo y sus jinetes pudieron ver qué era. «Es Pabu», exclamó Mako mientras la mascota de los hurones de fuego se posaba en el letrero de la calle. Naga seguía interesada en tener a dicha mascota como refrigerio hasta que Korra tiró con fuerza de las riendas. «No, Naga», dijo. «Pabu es un amigo, no un refrigerio». La orden calmó al perro oso polar, lo que permitió a Pabu bajarse de la señal de tráfico y deslizarse por el poste hasta estar a la misma altura que Naga. Los dos animales se olfatearon, captando su olor, y luego se tocaron las narices, indicando que todo estaba bien. Después, Pabu saltó del poste, cruzó la cabeza y la espalda de Naga y se subió al hombro de Mako. «Tenemos que darnos prisa», dijo. Bolin nunca iba a ningún lado sin Pabu, y como no estaba allí, era preocupante. Korra reanudó a Naga y el perro oso polar echó a correr. Tanto la mujer de la tribu como el perro siguieron las indicaciones de Mako hasta el cuartel general de la tríada de la triple amenaza, que resultó ser un restaurante. «Algo no va bien», dijo Mako mientras descendía de Naga y se acercaba a la entrada. «Normalmente hay matones apostados afuera. Más vale que seamos cautelosos». Se acercó sigilosamente a las puertas y echó un vistazo dentro. Al ver que no había nadie al otro lado, le indicó a Korra que subiera. Ella lo hizo y pateó las puertas de inmediato. Sin dudarlo, entró y los demás la siguieron. El restaurante parecía una mezcla de pelea y desastre. Había mesas tiradas contra la pared con sus cubiertos destrozados y esparcidos por el suelo. El suelo debajo se sentía irregular y le faltaban algunos trozos, lo que indicaba que alguien había estado practicando tierra control. Las manchas de humedad y las marcas de ceniza en las paredes y el suelo indicaban que también se había usado agua control y fuego control. Algo había fallado, algo malo. «Bolin, ¿estás aquí?», gritó Mako. «Oye, Arashi», gritó Korra, un poco más fuerte que antes. Él la miró con el ceño fruncido, pero entonces empezaron a oír un leve golpeteo proveniente de la parte trasera. Siguiendo el sonido hasta la parte trasera del restaurante, donde estaba la cocina, descubrieron que provenía de una taquilla con una silla apoyada. Con una patada rápida, Korra la apartó y abrió la taquilla. Agachado dentro estaba Arashi, quien levantó la vista, aliviado. «Gracias a los espíritus que fueron ustedes», exclamó mientras tomaba la mano que Korra le ofrecía y salía. «¿Qué pasó aquí?», le preguntó Mako. «No tengo ni idea. Bolin y yo estábamos arriba cuando empezó el ataque. Mi tío intentó sacarnos por atrás, pero nos atraparon aquí. Apenas tuvo tiempo de tirarme a esa taquilla antes de que empezara la pelea. ¿Cuándo pasó todo esto?». «Hace 10 minutos, por lo menos». El rugido de los motores que cobraban vida llenó la cocina, proveniente de la puerta trasera. Los tres corrieron hacia ella y la cruzaron hacia el callejón. Al final del callejón había varias motocicletas y una furgoneta, todas alejándose. Se hizo evidente que se marchaban a toda prisa cuando la puerta trasera de la furgoneta se abrió de golpe, revelando a miembros de la tríada atados y amordazados, junto con Bolin. «Bolin», gritó Mako al ver a su hermano. Él, Korra y Arashi echaron a correr, pero se detuvieron cuando dos motociclistas les lanzaron una granada a cada uno. Las granadas cayeron al suelo y empezaron a emitir un humo verde, lo que hizo que los tres que estaban en el callejón tosieran y les nublara la vista. Al abrirse paso entre el humo, vieron que las motocicletas se alejaban rápidamente. «Naga, ven», gritó Korra llamando al perro oso polar, que acudió a su lado al instante. Los tres subieron, pero era un poco incómodo para Arashi, que iba sentado sobre Naga en lugar de sobre la silla. Así que, cuando ella empezó a perseguir a los secuestradores, sintió cada bache y cada giro. «Ah. Guay. Esto. Fue.
Una horrible idea. Gritaba con cada bache. Cállate y aguanta. Le dijo Korra, agradeciendo a los espíritus por haber tenido la sensatez de interponer a Mako entre ella y él. A medida que se acercaban a los secuestradores, Mako comenzó a lanzarles ráfagas cortas de fuego. Pero los motociclistas simplemente se desviaron entre las ráfagas, evitándolos por completo. Korra les brindó apoyo intentando estrellar a uno con tierra control, pero el motociclista simplemente usó la piedra saliente como rampa y aterrizó con facilidad. Solo al salir del callejón y entrar en un espacio abierto, los secuestradores se defendieron. Lo hicieron haciendo que uno de sus motociclistas se diera la vuelta repentinamente. Uno de ellos lanzó una bola de boleadoras al perro, apuntando a las patas. El perro impactó y se enredó con fuerza, haciendo que Naga tropezara y cayera con fuerza al suelo. Sus pasajeros salieron volando por los aires y se estrellaron con la misma fuerza. Mientras Korra, Mako y Arashi se orientaban, los motociclistas, que vestían un uniforme verde oscuro con parches burdeos y un casco que les cubría la cara por completo y estaba bordeado por tubos amarillos, se bajaron de las motocicletas, dieron un salto mortal y se lanzaron directamente hacia ellos. Nos adentramos. Gritó Arashi mientras se ponía de pie de un salto, sacando un cuchillo. Ya lo vemos. Le dijo Korra, poniéndose también de pie. Disparó una ráfaga al secuestrador que venía directo hacia ella, quien la esquivó saltando y se dirigió directamente hacia ella. Intentó defenderse con su fuego control, pero el secuestrador seguía desviando las ráfagas usando sus manos y brazos para apartar las suyas. Cuando intentó usar una patada alta, él bloqueó su pie contra el de ella y lo giró hacia abajo, obligándola a darle la espalda. Rápidamente la golpeó con varios puntos y, sin previo aviso, perdió la sensibilidad del brazo derecho. Pero aún podía usar el brazo y las piernas izquierdos, e iba a usarlos al máximo. Pero resultó ser lo más difícil, y ella no era la única con dificultades. Mako lo estaba haciendo igual de mal contra su propio oponente, y ella no podía distinguir con el rabillo del ojo cómo iba la pelea de Arashi. Aunque intentaron ofrecer una buena pelea, los secuestradores les entumecieron las extremidades y los derribaron de nuevo al suelo. Esto no es bueno, comentó Arashi al ver caer a Korra y Mako. Su momento de alerta dejó una oportunidad que su oponente aprovechó y le propinó golpes en el cuerpo que lo hicieron caer al suelo, con el cuchillo resbalando de su mano. Pero aunque no lo había vencido, podía enorgullecerse de haberlo herido. Podía ver los cortes que se había hecho en el uniforme y la sangre que emanaba de ellos. Pero el hecho seguía siendo el mismo. Habían perdido el control de sus cuerpos y no podían defenderse. Los secuestradores comenzaron a avanzar, lanzando bolas para prepararlos. Sus gafas verdes no mostraban ojos, y eso, sumado al círculo rojo en lo alto entre ellas, creaba una imagen que no se les borraría de la mente. Pero los secuestradores habían olvidado un detalle importante. Un perro oso polar furioso que podía destruir cuerdas de boleadoras con un chasquido de mandíbulas. Naga se liberó de sus ataduras y saltó hacia los secuestradores, haciéndolos retroceder de un salto. Les rugió y Pabu añadió su propio chillido, una vez que saltó de su cabeza. Los secuestradores intercambiaron una mirada y saltaron, lanzando otra granada para cubrir su huida en las motocicletas. Naga ni siquiera se molestó en perseguirlos. Su preocupación era Korra. Mientras Pabu iba a por Mako, el perro oso polar la ayudó a ponerse de pie. Intentó controlar una ráfaga de fuego, pero no consiguió nada. No puedo controlar. Declaró antes de volver a intentarlo. No puedo controlar. Tranquila, se te pasará, le dijo Mako mientras se levantaba y luego ayudó a Arashi a ponerse de pie. ¿Quiénes eran esos tipos de todos modos? Malditos igualitarios, murmuró Arashi en voz alta mientras se acercaba al lugar donde se le había caído el cuchillo y lo recogía. Pero esas palabras no tenían sentido para Korra. Esos tipos eran bloqueadores de ki, explicó Mako. Son los secuaces de Amon. Ahora que lo entendía, quería estar segura. ¿Ese tipo anticontrol con la máscara? Preguntó. Sí, él es el líder de los igualitarios. ¿Qué quieren con la triple amenaza? Sea lo que sea, no puede ser bueno. Miró el callejón por donde habían escapado los igualitarios. Gimió suavemente y se agarró la frente brevemente. No puedo creer que Bolin se haya metido en este lío. Se quejó antes de mirar a Arashi con desaprobación. ¿En qué estaban pensando? Fui para asegurarme de que nada de esto pasara. Protestó el rubio. No es mi culpa que aparecieran los igualitarios. Se dio la vuelta y se alejó unos pasos, claramente sin ganas de tener esta conversación. Korra se acercó al maestro fuego y le puso una mano reconfortante en el hombro.
Mako, vamos a salvar a tu hermano, le dijo. Te lo prometo. Si les sirve de algo, creo que tenemos un rastro que seguir, anunció Arashi, captando su atención. Mako y Korra se acercaron y vieron lo mismo, un rastro de sangre que comenzaba en ese punto y bajaba por el callejón por el que habían escapado los igualitarios. ¿Cómo pasó esto?, se preguntó Korra en voz alta. Debe haber sido del tipo al que corté. Ella lo miró como si hubiera dicho algo gracioso. ¿Lo dejaste fuera? Levantó su cuchillo, un objeto rechoncho con vendas en la empuñadura y una anilla abierta en el otro extremo. Mi Jiji me enseñó un poco a usar uno de estos. ¿Quién es Jiji? Esa era una palabra que nunca había escuchado antes. Mi abuelo, respondió, guardando el cuchillo. Entonces, ¿nos quedamos aquí parados o nos vamos? Se pusieron el fuego en el estómago y rápidamente regresaron a Naga. Siguieron el rastro de sangre por las calles, decididos a seguirlo hasta el final. Desafortunadamente, pronto descubrieron que el rastro de sangre terminaba. Parecía que los igualitarios heridos habían notado la sangre y se tomaron el tiempo de limpiarla. Eso no los detuvo. Cabalgaron por toda la ciudad, intentando encontrar a Bolin y a los demás venders secuestrados. Pero a medida que pasaban las horas y aumentaba el número de lugares que buscaban, sus esperanzas empezaban a desvanecerse. Hemos estado fuera toda la noche, les dijo Korra a Arashi y Mako cuando Naga finalmente se detuvo, jadeando con la lengua fuera. No hay rastro de él. Tenemos que seguir buscando. ¿Pero dónde?, preguntó Mako. ¿Hay algún lugar que no hayamos buscado?, preguntó Arashi, tan cansado como ellos. No, hemos estado en todos los lugares que se nos ocurren. Mientras Korra miraba la calle frente a ellos, una idea la asaltó con un jadeo. Tengo una idea, les dijo a los dos. ¿Qué pasa?, preguntó el niño que estaba entre ellos. En silencio, animó a Naga a seguir, ahora rumbo al parque. Para cuando llegaron a la fuente, estaban muy cansados. Naga y Pabu empezaron a beber de la fuente y los jinetes se bajaron de la silla. El primer día que llegué al pueblo, me encontré con un manifestante igualitario por allí, explicó finalmente Korra a Mako y Arashi, señalando el lugar, a pesar de que estaba vacío en ese momento. ¿Y crees que sabrán dónde está Bolin?, le preguntó Mako. Es nuestra única pista en este momento. Entonces tendremos que esperar, comentó Arashi. Una vez que los animales terminaron de beber, se alejaron de la fuente y se refugiaron bajo un árbol. Naga se recostó en el árbol mientras Pabu descansaba en la silla. Korra y Mako se sentaron frente a Naga mientras Arashi se apoyaba en su trasero, más relajado que los otros dos. Para Korra, el ambiente a su alrededor y a Mako era un poco incómodo, y no ayudaba que sintiera curiosidad por algunas cosas. Entonces, ¿por qué anda Bolin con la tríada de la triple amenaza?, le preguntó finalmente a Mako. Había estado en silencio mientras esperaban, pero cuando ella le hizo esa pregunta, se puso un poco nervioso. Bueno, nosotros solíamos hacer algunos trabajos para ellos en aquellos tiempos, respondió. ¿Qué?, dijo, completamente sorprendida por esas palabras. ¿Qué? ¿Eres algún tipo de criminal? Por alguna extraña razón, Arashi empezó a reírse disimuladamente. ¡No!, le dijo Mako con fiereza. No sabes de lo que hablas. Solo les hice números y cosas así. Éramos huérfanos en la calle. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir y proteger a mi hermanito. Su ira se apagó rápidamente al oír eso y apartó la mirada. Lo siento. Debió ser duro. Había crecido en un ambiente cómodo y seguro, no en la calle como ellos. ¿Puedo preguntar qué pasó con tus padres?, preguntó, mirándolo de nuevo. Había prolongado la pregunta. No estaba segura de si debía preguntarla. Los asaltó un maestro fuego. Los mató delante de mí. Sus ojos reflejaban tristeza al pronunciar esas palabras. Tenía 8 años. Mako no sabía qué decir. Era el avatar y no sabía qué decir, pero se aferró con fuerza al pañuelo rojo que siempre llevaba. Bolin es la única familia que me queda, le dijo. Si algo le pasara. Lo encontraremos, le dijo Arashi al maestro fuego desde su asiento. Mako y Korra lo miraron, pero no pudieron verle la cara. No te preocupes, Mako. Lo encontraremos. Gracias, Arashi, dijo. ¿Por qué te reías antes?, Korra le preguntó al niño rubio. Giró la cabeza y la miró con una sonrisa burlona. Me reía disimuladamente porque Mako no solo manejaba números en aquel entonces. Intentó dedicarse al carterismo en algún momento. Oh, que los espíritus me lleven ahora, gimió Mako en voz alta. Pero el interés de la mujer de la tribu se despertó. ¿En algún momento?, repitió. Sí, respondió Arashi.
Shadi Shin le enseñó cómo hacerlo y luego le dijo que buscara un objetivo. Por desgracia, Mako cometió el error de intentar robarle la cartera a mi padre y lo atraparon al instante. Intentó huir y, al no funcionar, intentó defenderse de mi padre con su fuego control. Resopló. Como si eso hubiera funcionado. Arashi, estoy muy consciente de que Soshin Uzumaki me trató mal, le dijo Mako con una voz larga y sufrida, demostrando que ya habían tenido esa conversación antes. Sí, pero cuando se dio cuenta de lo que intentabas hacer, le dio una paliza a Shin y luego los invitó a Tia Bolin a una comida caliente. Al día siguiente, apareció en el restaurante Triple Threat y empezó a darte clases de fuego control, con la ayuda de mi tío. El avatar entre ellos se quedó mirando a Mako con la boca abierta. ¿Intentar robarle a Soshin Uzumaki? Le preguntó como si no hubiera oído bien. No respondió, pero Arashi sí. Sí, y siempre es gracioso. Empezó a reír, pero se detuvo cuando Naga le dio con la cola. ¡Tac! Gritó, sorprendido por el movimiento. Apartó la cola y miró fijamente al perro oso polar. ¿Podrías fijarte dónde tiras esa cosa? ¿Está durmiendo, Arashi?, le dijo Korra. Bueno, aún debe tener cuidado de hacia dónde va esa cosa. Esa cosa se llama cola. Sé cómo se llama. Miró al animal dormido y luego se fijó en ella. Por cierto, ¿cómo la conseguiste? Creía que los perros osos polares eran animales salvajes que no se podían domesticar. Él le había hecho esa pregunta el día que se conocieron y ese mismo vacío se desgarró en su interior. La encontré cuando era cachorrita, respondió. ¿Cómo? Preguntó realmente curioso. Realmente no quiero hablar de eso. Vamos, Korra, le dijo Mako. Compartí mi pasado con ustedes. Tú puedes hacer lo mismo. La tenía allí y todos lo sabían. Así que tenía que contárselo. Cómo conseguía Naga empezó unos 2 años antes, cuando Aquela apareció en el complejo donde vivía. Espera, ¿Aquela? Repitió Arashi. ¿Como el lobo blanco que acompañaba a Sokka, Aquela? Sí, era él. ¿Por qué iría allí? No sé. ¿Para ir con la hermana y la nieta de su amigo después de su muerte? Le preguntó con amargo sarcasmo. El día que encontraron al lobo sentado sobre sus cuartos traseros frente a la puerta del recinto y lo trajeron, Katara se echó a llorar. Pero fueron sus palabras las que llamaron su atención. Espera, nieta. Sí, dijo. Mi mamá es hija de Sokka Izuki. Él la miró con sorpresa. Era evidente que no esperaba oír algo así. La sorpresa desapareció de su rostro enseguida y dijo, de acuerdo, continúa. Gracias. Así que Aquela vivía con nosotros y me acompañaba a donde quiera que iba. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios al recordar a ese gran lobo blanco. Pensaba que era genial. La seguía y jugaba con ella, pero nunca la mordía. Pensé que sería mi compañero animal, como Appa lo fue para Aang. Pero era un lobo viejo y cada vez se cansaba más. Katara me había dicho que no duraría mucho en este mundo, pero no quería oírlo. ¿Y entonces? ¿Y luego? Repitió Mako, tan interesado como Arashi. Y entonces, un día, en medio de una ventisca, salió del recinto y fui tras él, a pesar de que el loto blanco intentaba detenerme. No presté atención al frío ni al viento aullante que me oscurecía la vista. Solo quería encontrar a mi amigo y traerlo de vuelta. ¿Acaso tú? Esa vieja y familiar tristeza la invadió. No, lo perdí de vista en la ventisca. Me escondí en una cueva a esperar a que pasara la tormenta y, una vez dentro, encontré a Naga. Era una cachorrita que había perdido su manada y estaba sola. La felicidad la invadió al recordar al pequeño perro oso polar temblando a su lado en esa fría cueva. Compartimos calor corporal en la cueva para mantenernos calientes mientras la ventisca continuaba afuera. Cuando la gente del complejo nos encontró, nos hicimos amigas enseguida y la llevé conmigo al regresar. ¿Qué pasa con Aquela? Arashi le preguntó. Según me dijeron, nunca lo encontraron. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Pensaba que seguía vivo en la tundra. Supongo que ya no lo haces, ¿no? Ella negó con la cabeza con tristeza. No, ahora lo sé mejor. Está muerto, probablemente por eso salió a la ventisca. Había sido su primer roce con la muerte y era fácil decir que no lo disfrutaba. No quería que eso le pasara a nadie más, hasta que Katara la llevó aparte y le dijo que sucedería, hiciera lo que hiciera. Tras una larga conversación, lloraron en memoria de Aquela. En ese momento, no eran maestra y alumna, sino tía, abuela y sobrina nieta. Queriendo olvidarlo, volvió a mirar al rubio que estaba entre ellos. Dime algo, Arashi, le dijo. ¿Qué hace un hijo de Naruto Uzumaki con la triple amenaza? Pensé que haría algo más honorable. Pero eso lo confundió.
¿Eh? ¿De qué estás hablando? Mi papá era hijo único. Entonces, ¿cómo tienes un tío? Es mi tío por parte de madre. Mi padre no me clonó sin más. Entonces, ¿tu mamá estaba en la triple amenaza? No, eso era cosa de mi tío. Mi madre era promaestra hasta que se casó y me tuvo. Mako rió levemente. Xiu Uzumaki, esa mujer era una gran promaestra y tenía una de las rivalidades más feroces que jamás imaginarías. Korra giró la cabeza para mirarlo. ¿Por qué? Esa rivalidad era con Sosin Uzumaki, su futuro esposo. Nos contaron a Bolin y a mí todas las historias. En aquel entonces, la gente no iba a ver los combates de Pro Control, sino a ver a Sosin y Xiu enfrentarse entre sí. Ambos maestros fuego y en la cima del Pro Control, atraían a miles. ¡Wow! Eso suena impresionante. Le habría gustado verlo. Al parecer, sí. Y no solo dentro del ring. También se ensañaron fuera del ring. Todo llegó a su punto álgido en el partido por el campeonato entre los Boarcupines y los Dragones. ¿Es ese en el que los Boarcupines perdieron su racha? Sí, y todo gracias a mis padres, le dijo Arashi. Fue un combate inolvidable. Para cuando llegaron a la tercera ronda, ambos equipos tenían una ronda cada uno y solo quedaban mi mamá y mi papá en el ring. Así que tuvieron una pelea de desempate y los Jabalicupines eligieron fuego. Todos estaban en vilo mientras ambos se batían a duelo por el campeonato. Algunos incluso lo llamaron Agni Kai. Al final, papá ganó al derribar a mamá de la plataforma. Ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Mientras papá se quitaba el casco y saludaba al público que lo vitoreaba, mamá se puso de pie y se acercó a él, quitándose también el casco para llamar su atención. Todos lo notaron y pensaron que iba a golpearlo furiosa por haber perdido el partido. Ambos equipos estaban listos para contener a sus respectivos compañeros mientras se miraban fijamente. Pero entonces mamá agarró a papá de la cara y lo jaló para besarlo, dejando atónitos a todos los presentes. Lo siguiente que salió de su boca fue: «Estás buenísimo ahora mismo». Korra no pudo evitar reírse. ¿En serio?, preguntó. ¿Eso fue lo que hizo? Ah, sí, así fue como mis padres tuvieron su primera cita. Él y Ma corrieron entre dientes mientras ella reía. Pero cuando dejaron de reír, todos sintieron el cansancio que los había estado acosando durante las últimas 2 horas y se durmieron. Igualdad ya. Igualdad ya. Queremos igualdad ya. Gritó una voz en el oído de Korra, obligándola a despertar con una sensación de fastidio. Esa sensación se desvaneció cuando se dio cuenta de 3 cosas en rápida sucesión. 1, era de mañana. 2, se había quedado dormida donde había estado sentada. 3, estaba usando a Mako como reposacabezas, algo que él se dio cuenta al mismo tiempo que ella. Su grito de sorpresa al separarse despertó a Arashi. ¿Eh? ¿Qué pasa?, preguntó, un poco aturdido. Nada, nada en absoluto, prometió Korra. Entonces se fijó en el hombre que estaba en la plataforma cercana. Ese es, les dijo a los chicos. Era el mismo hombre que había conocido su primer día en Ciudad República y sonaba tan molesto como la primera vez. No, maestros de Ciudad República, gritó el hombre por el megáfono a la gente que pasaba. Amon los llama a la acción. Recuperen su ciudad. Es hora de... Su voz se apagó con un jadeo de sorpresa al ver a Korra acercarse a él con el ceño fruncido. «¿Eres tú otra vez?», dijo antes de gritarle con el megáfono. «No puedes silenciarme, Avatar». Ella simplemente le arrancó el megáfono de la mano de un manotazo, haciéndolo caer al suelo y rompiéndose en pedazos. «Cállate la boca y escucha», le ordenó. «A mi amigo lo secuestraron unos bloqueadores de ki. ¿A dónde se lo llevaron?». «No tengo idea de qué estás hablando», dijo, cruzando los brazos y mirando hacia otro lado. «Oh, creo que sí». Levantó una pierna y la bajó con fuerza, lanzando por los aires la mesa sobre la que estaba parado con Tierra Control. Por desgracia, se bajó antes de que subiera. Mientras ascendía, los papeles que estaban cuidadosamente apilados encima empezaron a caer al suelo en una especie de suave lluvia. Mientras el hombre recogía las que caían al suelo, Mako atrapó una en el aire y la observó. Era una imagen de Amon con la mano extendida, como si quisiera alcanzar algo. Debajo de la imagen había unas palabras. «Sé testigo del apocalipsis esta noche, a las 9 en punto», leyó en voz alta. Arashi también había cogido uno y había leído lo mismo. «¿Qué demonios es el apocalipsis?», le preguntó al hombre, que seguía arrodillado en el suelo, recogiendo los papeles. «Nada que involucre a gente como ustedes tres», espetó, solo para que Korra lo agarrara del cuello y lo levantara por los aires. «Créelo, es asunto nuestro», le dijo. «Dilo».
Una leve expresión de miedo se dibujó en su rostro al oír esas palabras y empezó a hablar rápidamente. Nadie sabe qué es la revelación. Y no tengo ni idea de qué le pasó a tu amigo. Pero si es un maestro, apuesto a que le está yendo bien. ¿Dónde está pasando?, preguntó Mako. Un silbido resonó en el aire y todos vieron a un policía acercándose. Oigan. ¿Qué pasa ahí?, gritó. El avatar nos está oprimiendo. ¡Ayuda!, gritó el manifestante. Ignorándolo por completo, Korra lo apartó y se giró para mirar a Mako y Arashi. Larguémonos. Buena idea, dijo Arashi, dándose la vuelta y corriendo hacia Naga. Tanto él como Mako recogieron algunos papeles caídos antes de saltar sobre el perro oso polar. Una vez a bordo, salieron corriendo del parque, lo suficientemente rápido como para despistar al policía. Una vez a salvo, se detuvieron en un banco techado. Korra y Mako se sentaron en el mismo banco, mientras Arashi se agachaba para examinar los papeles con más atención. ¿Por qué los igualitarios no pusieron una ubicación en estos?, preguntó Korra. Si lo hicieran, no sería obvio, comentó Arashi. Sí, probablemente sea porque no quieren que cualquiera entre sin más a su gran revelación, sea lo que sea, dijo Mako, primero con burla y luego con desánimo. Volvió a centrar su atención en los papeles que tenía en el suelo. Apuesto a que la información está escondida aquí de alguna manera. Vaya, dijo el rubio con sarcasmo, con un papel en la mano. Al darle la vuelta distraídamente, vio una imagen en el reverso, una imagen que le resultó bastante familiar. Un momento, ¿no es este el muelle? ¿Qué? Esta imagen de aquí es el muelle en el extremo oeste de la ciudad. Les mostró la imagen a los otros dos. Mako tomó el papel y miró los demás, dándole la vuelta a algunos para ver el reverso. Hay 4 imágenes diferentes en estas cosas, dijo finalmente. Entonces, ¿es un rompecabezas?, preguntó Korra. Sí, de un mapa, asintió. Tomó otros 3 papeles con una imagen diferente y los juntó para formar el mapa. Observando el mapa oficial de la ciudad junto al banco, se levantó y empezó a usar el mapa improvisado para encontrar la ubicación, que aparecía como un punto rojo en el mapa improvisado. No tardó mucho en encontrar el punto correcto en el mapa. Bingo. Ahí debe ser donde se está hundiendo, declaró. Entonces, ¿qué hacemos aquí parados?, preguntó Korra. No podemos entrar ahí sin más, le dijo Arashi. Lo más probable es que tengamos que ser sigilosos en esta ocasión. ¿Te refieres a disfraces? Sí, supongo. Genial. Sonaba como si fuera algo de su serie favorita de libros. Aunque no tuvieron que disfrazarse por completo, sí tuvieron que comprarle a Korra un abrigo y un sombrero, también le pidió prestada la bufanda a Mako para que se viera mejor. Mako también compró un sombrero y Arashi también, además de un chaleco negro, lo que le daba un aire de repartidor de periódicos. Para cuando llegaron al lugar que indicaba el mapa oculto, ya había anochecido. Se encontraron en una zona llena de almacenes y fábricas. Se escondieron en un callejón y observaron a otras personas caminar hacia un edificio en particular, el único que tenía guardia en la entrada. Este es el lugar, declaró Mako. Todos se pusieron los sombreros y empezaron a caminar. Sin previo aviso, Korra se acercó a Arashi y le puso una mano protectora sobre el hombro. «Oye, ¿qué?», empezó a gritar, pero se detuvo, tomó aire y susurró. «¿Qué haces?». «Así llamaremos menos la atención», le dijo. Él mantenía la mirada fija al frente, pero ella creyó haber visto algo. «¿Te estás sonrojando?». «Simplemente concéntrese en por qué estamos aquí», dijo, todavía mirando hacia adelante. Se acercaron al guardia, un hombre alto y corpulento, con brazos que, cruzados, parecían troncos pequeños. «Esta es una fiesta privada», les dijo a los 3 mientras se acercaban. «Nadie entra sin invitación». ¿Invitación?», repitió Korra. Los miró con recelo ante esas palabras, hasta que Mako sacó del bolsillo uno de los papeles que habían agarrado. «¿Te refieres a esto?», preguntó, levantándolo. El guardia tomó el papel, lo miró y les sonrió a los 3. «La revelación está sobre nosotros, hermanos y hermanas». Se apartó y cruzaron la puerta. «Estuvo cerca», dijo Arashi en voz baja al entrar al edificio. «Buena idea, Mako». «Gracias», respondió Mako. Al adentrarse más, Korra soltó la mano del hombro del rubio. Estaba un poco decepcionado, pero no se dejó vencer. Habían ido a buscar a Bolin y a su tío. Siguieron el sonido de las conversaciones hasta una gran sala con un escenario al otro extremo. En la pared del fondo del escenario colgaba un póster de Amon y 2 pancartas con el símbolo y el escudo de los igualitarios, una a cada lado. Entre el escenario y la entrada, había muchísima gente, suficiente para hacer exclamar a Arashi. «¡Madre mía!
Sabía que mucha gente odiaba a los Benders, pero nunca había visto tantos juntos, dijo Mako mientras los tres observaban la multitud. Había suficientes para formar un pequeño ejército. Estén atentos por si aparece Bolin, les dijo a Korra y Arashi antes de bajar las escaleras y adentrarse entre la multitud. Mientras avanzaban hacia el escenario, las luces se encendieron y brillaron sobre él. Un locutor comenzó a hablar en voz alta. Por favor, denle la bienvenida a su héroe, a su salvador, Amon. Una trampilla en el escenario se abrió y Amon, junto con 7 igualitarios, incluido uno que no vestía el uniforme estándar, lo que lo marcaba como un posible rango superior, salieron del piso en medio de vítores de la multitud. Una luz iluminó específicamente a Amon y Korra lo observó con atención. Le había parecido extraño en los periódicos, pero en la vida real, esa extrañeza se convertía en intimidante. Su chaqueta con capucha le cubría la cabeza, dejando solo su rostro a la vista de la multitud. Y ese rostro estaba cubierto por una máscara que se parecía vagamente a un rostro, con boca y 2 cuencas para los ojos. En lo alto de la frente había un círculo rojo, como los de las máscaras de los igualitarios. La chaqueta parecía lo suficientemente acolchada como para ser una armadura si alguna vez la necesitaban. Se acercó a un micrófono en el escenario y esperó a que los vítores se apagaran un poco. Entonces comenzó a hablar. Mi búsqueda de la igualdad comenzó hace muchos años, dijo, tomando el micrófono del soporte y poniéndolo en su mano. De niño, mi familia y yo vivíamos en una pequeña granja. No éramos ricos, y ninguno de nosotros era maestro fuego. Esto nos convirtió en blancos fáciles para el maestro fuego que extorsionó a mi padre. Un día, mi padre confrontó al hombre. Ese maestro fuego me arrebató a mi familia. Luego, me arrebató la cara. Se giró para mirar a la multitud y poder ver la máscara por completo. La insinuación se hizo patente y dejó a todos boquiabiertos. Desde entonces me he visto obligado a esconderme tras la máscara, les dijo. Como saben, el avatar llegó recientemente a Ciudad República. Esas palabras hicieron que todos alrededor de Korra, menos Mako y Arashi, comenzaran a abuchear a gritos. Y si ella estuviera aquí, les diría que el control trae equilibrio al mundo. Pero se equivoca. Lo único que el control ha traído al mundo es sufrimiento. Ha sido la causa de todas las guerras de todas las épocas. Señaló a la multitud para enfatizar su punto, haciendo que Korra apretara los dientes con ira. Pero eso está a punto de cambiar. Volvió a colocar el micrófono en el soporte y se enfrentó a la multitud. Sé que se han estado preguntando, ¿qué es la revelación? Están a punto de recibir la respuesta. Desde el principio de los tiempos, los espíritus han actuado como guardianes de nuestro mundo y me han hablado. Dicen que el avatar ha fallado a la humanidad y que los paragones no han logrado corregirlo. Esas palabras provocaron la furia de Korra y Arashi, pero él siguió hablando. Por eso los espíritus me han elegido para inaugurar una nueva era de equilibrio. Me han otorgado un poder que hará realidad la igualdad. El poder de arrebatarle el control a alguien. Para siempre, declaró. Entre las exclamaciones de sorpresa de la multitud, Korra abrió los ojos de par en par, horrorizada, ante la idea. Es imposible, les dijo a los otros dos en voz baja. No hay manera. Este tipo está loco, asintió Mako. Arashi no dijo nada y, al mirarlo, vieron que estaba pálido y miraba al escenario con asombro y terror. También temblaba. Arashi, ¿estás bien? Le preguntó el maestro fuego en voz baja. No dijo nada, pero Amon sí. Ahora, una demostración, dijo, volviéndose hacia un lado del escenario, donde un grupo de personas atadas con cuerdas fue obligado a subir. Den la bienvenida a Rayo Sol, líder de la tríada de la triple amenaza y uno de los criminales más notorios de Ciudad República. El hombre de cabello canoso y costosa ropa roja y dorada se burló de la multitud que abucheaba con desdén en la mirada. Ah, abucheen. Les dijo. Sus palabras parecieron sacar a Arashi del temblor en el que se encontraba. Ese es mi tío. Declaró, con la voz perdida entre los abucheos. Dio un paso al frente, pero Korra lo detuvo. Oye. Un momento. Le dijo. Tenía la mirada fija en el escenario, donde obligaban a los demás atados a arrodillarse. Ahí está Bolin, declaró, mirando a su amigo arrodillado al final de la fila con expresión de miedo. Esta vez, fue ella quien intentó avanzar, pero Mako la agarró. Espera, no podemos luchar contra todos, le dijo mientras la jalaba hacia atrás. Tenemos que ser inteligentes con esto. Entonces piensa en un plan de juego, capitán del equipo, le dijo con énfasis. Solta ha amasado una fortuna extorsionando y abusando de los no maestros, anunció Amon para que todos lo oyeran. Pero su reinado de terror está a punto de terminar.
Ahora, en aras de la justicia, le daré a Sol la oportunidad de luchar para conservar su control. Las ataduras del líder de la tríada se deshicieron y ambos tuvieron un poco de espacio. Pero a Sol no pareció importarle. Sí, claro, ¿crees que de verdad voy a pelear con un imbécil como tú? Le preguntó a Amon con un tono arrogante y despreocupado. Te diré una cosa, tú dices el precio, yo lo pago, y ambos olvidamos que alguna vez fuiste tan estúpido. Maldita sea, tío, este no es un pan que en ciernes intentando invadir tu territorio, murmuró Arashi, mirando directamente al escenario. Este tipo va en serio. Mi precio, como tú lo llamas, es que pierdas tu control, le dijo Amon a Sol, sin cambiar el tono de voz. Y si te niegas, estoy seguro de que podemos encontrar otros. Aunque a otros les habría parecido extraño que dijera esas palabras, surtió el efecto deseado. Enfureció a Sol. Aléjate de mi sobrino, gritó, lanzando al instante bolas de fuego al enmascarado. Si Amon se sorprendió por esta acción, no lo demostró. En cambio, esquivó las bolas de fuego mientras avanzaba hacia el líder de la tríada. Al ver que el fuego no cortaba, Sol hizo honor a su nombre y lanzó un rayo. Pero Amon esquivó el rayo, le sujetó la mano, obligó a Sol a girarse y a ponerse de rodillas. Mientras el rayo se elevaba, destruyendo la parte del techo que impactaba, Amon colocó una mano sobre el cuello de Sol, para impedir que se moviera y la otra sobre su cabeza, con el pulgar presionando con fuerza la frente. Sol se puso rígido y dejó escapar un jadeo ahogado. A medida que transcurrían los segundos, el relámpago comenzó a flaquear y a disminuir. Fue rápidamente reemplazado por una brillante columna de fuego, pero al fuego le ocurrió lo mismo, desapareciendo en cuestión de segundos. Sucedió demasiado rápido y demasiado lento. Una vez que el fuego se extinguió, Amon soltó a Sol, dejándolo caer al suelo. El líder de la tríada de la triple amenaza forcejeó para levantarse, solo para intentar controlar el fuego contra el hombre. Pero cuando su puño lo atravesó, no hubo llama, ni siquiera una chispa. Volvió a caer. ¿Qué me hiciste?, le preguntó a Amon, apoyándose en manos y rodillas. La arrogancia que aún conservaba se había desvanecido. Tu fuego control se ha ido. Para siempre, declaró Amon, provocando la sorpresa y el asombro de la multitud. La era del control ha terminado. Una nueva era de igualdad ha comenzado. La multitud comenzó a vitorear y aplaudir mientras otro vender atado era seleccionado y empujado hacia adelante, sin ataduras. Ahí va Shadishin, dijo Arashi, saliendo de su silencio mientras el maestro Agua se enfrentaba a Amon. No podía decir que no le alegraba verlo en una posición como esta. ¿Alguna idea todavía?, preguntó Korra, mirando a Mako. Creo que sí, respondió, mirando la pared a su izquierda. ¿Ves esas máquinas? Funcionan con agua y vapor. Si logras ponerte a cubierto, Arashi y yo podemos atrapar a Bolin sin que nadie nos vea. Luego, nos escabullimos de aquí. También traeremos a mi tío, dijo Arashi con voz firme. La mirada que les dirigió a ambos demostró que no discutiría. Está bien, yo agarraré a Bolin, tú agarra a Sol. Me parece bien, dijo Korra. Buena suerte a los dos. Lo mismo digo, le dijo Mako. Él y la rubia avanzaron entre la multitud, acercándose al escenario. Ella se hizo a un lado y encontró una puerta. Una vez que se aseguró de que nadie la había visto, la cruzó. Tuvo suerte al encontrar la máquina que controlaba la presión del agua y el vapor. Leyendo rápidamente las advertencias en la pared sobre la máquina, agarró la gran rueda roja y la giró, liberando la presión. Pero solo se liberó un poco. No es suficiente, murmuró, tomando la pequeña rueda roja, liberando también la presión. Oye, tú, dijo la voz del guardia de la puerta, lo que la impulsó a darse la vuelta y mirarlo. ¿Hay algún problema, hermano mío?, le preguntó mientras se acercaba. ¿Qué estás haciendo aquí atrás?, preguntó. ¿Buscas el baño? Ella esbozó una sonrisa inocente, pero él no se la tragó. Sacó una llave inglesa y empezó a golpearla. La sonrisa desapareció cuando ella lo esquivó. Pronto se dio cuenta de que, aunque tenía algo de práctica con un arma, no era suficiente para evitar que golpeara a diestro y siniestro. Golpeaba la máquina y las tuberías más que ella, mientras que ella evitaba incluso ser golpeada. Se quitó la bufanda de Mako del cuello y se la ofreció. Cuando la llave inglesa del guardia se abalanzó sobre él, le atrapó la mano con la bufanda y aprovechó su propio impulso para lanzarlo contra las tuberías que salían de la máquina. Gracias, le dijo mientras caía inconsciente al suelo y un montón de vapor salía de las tuberías rotas. Esto debería bastar. Mako y Arashi solo podían esperar mientras Amon derribaba al penúltimo vender. El último vender que quedaba era Bolin, y seguían sin poder avanzar.
¿Qué la detiene?, preguntó Arashi mientras Bolin era liberado y empujado hacia adelante. Hola, señor Amon, empezó a decir el hermano de Mako mientras el líder enmascarado de los igualitarios se giraba para mirarlo. Creo que ha habido un gran malentendido. Amon no respondió, solo avanzó hacia el maestro tierra. Una explosión surgió de la pared cercana, sacudiendo la habitación con el sonido. A medida que el vapor comenzaba a llenar la habitación, la gente empezó a gritar y a correr despavorida. Pronto, apenas podían ver lo que tenían delante. Amon se dejó envolver por el humo y luego se alejó de la vista de la multitud. Se detuvo al oír una voz que gritaba: «Tío». Al girar la cabeza hacia el sonido, apenas pudo ver a una rubia saltar al escenario y correr hacia Solps. «¿Niño?», dijo Solps. «Sí, soy yo. Vamos, tenemos que irnos». El líder de los igualitarios observó en silencio cómo las dos figuras difusas en el humo se desvanecían, la más grande sostenida por la más pequeña. Pero sabía quién era el chico. Chasqueando los dedos, un miembro de los igualitarios apareció a su lado al instante. «Sol tiene a alguien intentando llevárselo». «Deténganlos», ordenó. «Como usted ordene», respondió el miembro, desapareciendo entre el humo. Mientras tanto, Bolin estaba atrapado entre el humo sin saber qué hacer. Retrocedió un paso, alejándose de lo que creía el borde del escenario. De repente, sintió que alguien lo agarraba e intentaba apartarlo. Gritó de sorpresa e intentó zafarse, pero la presa desapareció. Se giró y vio a Mako allí de pie, lanzando al igualitario que lo había sujetado por los aires. «Bolin, ¿estás bien?», preguntó su hermano. «Sí». «Mako. Te amo», declaró, acercándose para abrazarlo. En cambio, Mako lo agarró y lo sacó del escenario a rastras. «Vamos, tenemos que salir de aquí». «Espera». Salió de la bodega y se colocó frente a él. «Vi una salida justo detrás del escenario antes de que nos sacaran. Sígueme». Mako siguió a su hermano a través del humo hasta la puerta. La vista de la ciudad fue un alivio para sus ojos una vez que estuvieron afuera, en una plataforma con una escalera como única opción para bajar. Bolin miró por encima de la barandilla para ver qué tan abajo estaba del suelo. «Veo a Arashi», anunció, al ver al rubio intentando defenderse de un igualitario mientras Solt estaba sentado contra la pared, apenas consciente. «Tenemos que bajar», le dijo Mako a su hermano, viendo lo mismo que él. Bolin bajó primero por la escalera y él lo siguió. Pero mientras subían, el hombre al que Bolin había oído llamar el teniente apareció sobre ellos. Antes de que ninguno de los dos pudiera hacer nada, sacó sus garrotes y golpeó la escalera con ellos. Un rayo recorrió los garrotes y cayó sobre la escalera, golpeándolos con fuerza y rapidez. Ambos gritaron de dolor y, al hacerlo, soltaron la escalera y cayeron al suelo. «Qué bueno verlos aquí», comentó Arashi mientras intentaba defenderse del igualitario que luchaba contra él, y finalmente lo logró con una fuerte patada en la entrepierna. El teniente saltó de la plataforma con sus garrotes en alto, listo para atacar a los hermanos Bending. Pero estos se recuperaron lo suficiente como para apartarse y ponerse de pie. «Arashi, sal de aquí», le dijo Mako al rubio. «Ni hablar», dijo al instante. «No los voy a dejar». «Entonces te derribaré primero», dijo el teniente, saltando hacia él con sus garrotes en alto. Arashi rodó hacia un lado y le lanzó su cuchillo, obligándolo a alejarse. Se apartó aún más cuando Mako le lanzó una ráfaga de fuego. Cambiando de rumbo, se lanzó hacia el maestro fuego. Durante un par de instantes, ambos forcejearon, pero el teniente lo derribó rápidamente con sus garrotes. El sonido de la tierra al ser arrancada del suelo llamó su atención. Se giró y vio un gran trozo de la calle, con forma de disco irregular, que Bolin estaba doblando y se lo lanzó. Lo esquivó y esquivó el siguiente que le lanzaron. Luego cargó contra Bolin, con la intención de abatirlo. El maestro tierra entró en pánico al verlo venir y dobló un muro desde el suelo para protegerse. Pero el teniente simplemente saltó el muro, aterrizó al otro lado justo frente a Bolin y lo derribó con los garrotes. Mako y Arashi aparecieron por detrás de la pared improvisada, ambos lados. Mako se acercaba con fuego y Arashi, agachándose para aplacarlo. El teniente apartó el fuego y luego empujó a Arashi contra la pared antes de que pudiera intentar placarlo. El rubio golpeó la pared improvisada con fuerza, derrumbándola. Mientras yacía allí, vio a su tío ponerse de pie. «Tío, corre. Vete y busca un lugar seguro», instó a Sol, quien asintió solo una vez antes de alejarse rápidamente por otro callejón. El sonido de la electricidad y el fuerte gemido de dolor de Mako llamaron la atención del rubio, quien se giró para ver al teniente inmovilizando al maestro fuego contra la pared con sus garrotes. Una vez que terminó, lo dejó caer al suelo.
Los maestros fuego tienen que entender que ya no hay lugar para ustedes en el mundo, les dijo a los tres. La calle se elevó repentinamente, golpeándolo contra la pared con fuerza. Al caer al suelo, perdió el control de los garrotes y estos salieron volando. Con el cuerpo desbordado de dolor, miró y vio al avatar justo frente a él, sin su disfraz. No nos descartaría todavía, le dijo antes de que volviera a desplomarse. Silbó y gritó, Naga. El perro oso polar llegó corriendo al oír el silbato, bajando unas escaleras cercanas y dirigiéndose hacia ella mientras ayudaba a Mako a ponerse de pie. Ambos, junto con Arashi, quien se levantó temblorosamente por sí solo, se subieron a su lomo. Más igualitarios aparecieron en la plataforma y comenzaron a saltar al suelo. Tenemos que irnos ya, dijo Arashi con urgencia, sentándose de nuevo en el fondo. Korra estuvo totalmente de acuerdo e instó a Naga a avanzar. Cuando el perro oso polar echó a correr, Bolin se incorporó y la vio venir directamente hacia él. Gritó de pánico, pero ella solo lo agarró por la nuca con las mandíbulas y siguió corriendo. Eso no le funcionó, pues seguía balanceándose con sus movimientos. Ja. Oh. ¿Sí? Para. Quiero estar arriba. Por favor. Le decía a Naga cada vez que se movía. Confía en mí. No lo es. Cualquiera. Mejor. Arriba. Aquí. Le gritó Arashi desde donde estaba sentado. El avatar, les dijo el teniente a los igualitarios que se acercaban mientras el perro oso polar se alejaba. Es ella. Estaban listos para perseguirla, pero se detuvieron cuando Amon habló. Déjenla ir, ordenó desde lo alto de la plataforma, haciendo que todos se detuvieran. Es la mensajera perfecta para informar a la ciudad de mi poder, ella y la niña rubia que la acompaña. Ubicación: Isla del Templo del Aire. Tenzin estaba preocupado por Korra, pues no la había visto en el último día. Estaba consultando con el loto blanco cómo encontrarla cuando ella se acercó caminando con Arashi. Gracias a Dios, les dijo mientras se acercaba. Estaba a punto de enviar un grupo de búsqueda. ¿Están bien? Korra negó con la cabeza y apartó la mirada, mirando hacia la ciudad a través de la barandilla en la que se apoyaba. ¿Qué pasó?, le preguntó. ¿Encontraste a tu amiga? Sí, pero, empezó a decir, pero se detuvo. Arashi no dijo nada, solo le dio un codazo para que continuara. Estábamos en una manifestación igualitaria, le dijo a Tenzin, mirándolo. Vimos a Amon. ¿Qué?, dijo sorprendido por la noticia. Él puede quitarle el control a la gente, para siempre. Eso es imposible. Solo el avatar ha poseído esa habilidad. Había visto a su padre usarla varias veces. Fue suficiente para recordarla. Pero lo vimos hacerlo, le dijo antes de mirar a la rubia a su lado, que miraba fijamente el agua. Arashi, díselo. No dijo nada, pero Tenzin sí. Te creo, le aseguró con calma. Se giró para mirar la ciudad. No sé cómo Amon consiguió este poder, pero esto significa que la revolución es más peligrosa que nunca. Ningún vender está a salvo. Luego miró a la única persona que no había hablado. Arashi, ¿estás bien? La rubia se giró y miró al maestro de aire control. Luego se alejó, rumbo al templo. Korra y Tenzin lo observaron en silencio. Desde que escaparon de los igualitarios, Arashi no le había dicho ni una palabra a Korra. Normalmente, no le habría dado importancia. Pero recordaba constantemente cuando vio a Sol perder su control y la expresión que se dibujó en el rostro de Arashi cuando ocurrió. Fue una mezcla de horror, miedo, conmoción y cuestionamiento.